¿Cómo están? Muy buenas noches, estimados estudiantes. Espero que en la clase de hoy puedan tener una participación activa. Recuerden que eso es un elemento importante para que se puedan desarrollar de forma adecuada las clases, porque no solamente es el hecho de proyectar la clase, no significa que venga acá a expresar solamente yo ideas, sino que también debe existir una retribución y más aún ahora que ya tenemos un avance sobre la temática que estamos desarrollando, como son los derechos del niño. Tenemos un marco ya internacional, sabemos cuáles son los principios rectores, por lo tanto es necesario que exista la participación correspondiente. Bueno, en nuestra anterior clase, bueno, en nuestras anteriores clases tuvimos la oportunidad de ver las diferencias entre las diferentes doctrinas, las cuales han dado origen a la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, o como en una primera instancia se denominaba los derechos de los menores. Recordaremos ese importante dato en el cual no se consideraba a los menores como sujetos plenos de derechos, sino que más bien se los consideraba como personas que no eran capaces, que no estaban capacitadas. ¿Por qué? Porque no se consideraba aún el derecho al desarrollo o principio de desarrollo que ahora es un elemento esencial para que podamos entender la actual doctrina. ¿Cuál es la actual doctrina? Ya lo habíamos visto también, es la doctrina sobre la protección integral que tiene su fuente en la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989. La Convención del Niño sobre los Derechos del Niño es parte del sistema universal de derechos humanos, por lo tanto se celebra en el marco de el sistema universal de derechos humanos. Esta convención es súper importante, no solamente por el hecho de que abarca gran parte de los derechos o gran parte de de lo que estamos analizando en la presente materia, sino por un hecho importante e histórico, y es el hecho que es ratificado por bastantes estados, ¿no? Por bastantes estados. Es el tratado que tiene más ratificaciones, por lo tanto es muy importante. ¿Cuál además es su relevancia? Es el hecho de que es un tratado de derechos humanos. Por lo tanto, al ser un tratado de derechos humanos y al haber sido ratificado por el Estado de Bolivia en 1990, es parte de el bloque de constitucionalidad. ¿Qué significa que sea parte del bloque de constitucionalidad? Que se encuentra en la cúspide del ordenamiento jurídico, que es una obligación internacional que el Estado boliviano se comprometió a cumplir. ¿Ya? Por lo tanto, con base en en esa obligación que derivó de la suscripción de la Convención sobre los Derechos del Niño, posteriormente Bolivia empieza la regulación para la protección de los derechos del niño. No obstante, todos estos años, con los códigos em, que se pusieron en vigencia en Bolivia, ninguno cumplía los requisitos y los compromisos que se habían establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño. Es recién con la publicación del Código Niña, Niño y Adolescente, ¿no? El que actualmente está en vigencia, que logramos visibilizar esos compromisos y todo ese articulado normativo que está expuesto en la Convención sobre los Derechos del Niño, donde se recoge varios pilares como la corresponsabilidad, por ejemplo, el hecho de que debe ser una prioridad la atención a los niños, el interés superior del niño, el reconocimiento de los actores dentro de la protección de los derechos del niño, como es el caso de la familia, la sociedad y el Estado, ¿no? El derecho al desarrollo, el derecho a la participación, el derecho a la libre asociación, el reconocer al, em, al interés superior del niño en su magnitud, no solamente como derecho sustantivo, no solamente como principio general del derecho, sino también como norma de procedimiento tal cual lo establece la observación 14 emitida por el Comité sobre los Derechos del Niño, ¿no? Entonces, sobre todo esto, tuvimos la oportunidad de hablar
a detalle en anteriores clases, pero también nos inmiscuimos en temas mucho más particulares, entendiendo qué es lo que regula el código niña, niño y adolescente, ¿no? Vimos cómo está compuesta esta corresponsabilidad que debe existir entre el Estado, la sociedad y la familia en, por ejemplo, en entender lo que es el sistema penal para adolescente, el CIPROINA, ¿no? El entender cuáles son los espacios en los cuales se tratan estos aspectos en el ámbito, por ejemplo, estatal, en el ámbito de los gobiernos departamentales, en el ámbito municipal. También tuvimos la oportunidad de ver las normas específicas que regulan el sistema penal adolescente en Bolivia. Vimos qué nos señala la Constitución al respecto. Analizamos las disposiciones normativas internacionales que son la fuente principal a la regulación del sistema penal adolescente, entre las cuales pudimos ver qué cosa, las normas de Beijing, las directrices RIAD, ¿no? Que son la puerta, ¿no? Que abre, mm, que abre el sistema penal adolescente en nuestro país. Y creo que ahí concluimos. ¿Qué más vimos en la anterior clase para ya ingresar a nuestro avance del día de hoy? Vimos las observaciones que han sido realizadas a nuestro estado por los incumplimientos reiterados, ya sea por sentencias en las cuales se ha sancionado a nuestro Estado, como en el caso de Angulo Lozada versus Bolivia, así como también tuvimos la oportunidad de ver qué observaciones se hizo a nuestro Estado, qué observaciones hizo a nuestro Estado el Comité sobre los Derechos del Niño, ¿no? Que es parte del sistema universal. Por ejemplo, respecto a los matrimonios que son permitidos antes de los 18 años, el trabajo laboral después de los 14 años, ¿no? Entonces, ¿qué se recomendó? Que debe existir una regulación más eficaz para el resguardo de los derechos del niño. También vimos el tema de el estupro. ¿No? También analizamos la ley 348 en el artículo específico en caso de feminicidios, a quién se daba la custodia del menor. ¿No? Hicimos las observaciones correspondientes poniendo por un lado, las disposiciones normativas internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño, la observación número 14, eh, lo que llegamos a concluir, perdón, a lo que concluimos al final es el entender que existe un incumplimiento por parte del Estado boliviano que se plasma en las normativas como la establecida en la ley 348 que va en contra de las disposiciones emitidas en este instrumento internacional que es la Convención sobre los Derechos del Niño y la Observación 14, ¿no? Hasta ahí es el avance que realizamos en estas clases, en las clases previas la anterior semana, ¿no? Ahora vamos a entrar a analizar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero antes de ello, es importante que analicemos y que podamos observar qué es lo que dice la Constitución respecto a el resguardo y la protección de los derechos del niño y qué se entiende por interés superior del niño, ¿no? Entonces, para ello les voy a pedir que puedan seguirme observando en su Constitución, buscando el artículo em, 58, ¿no? El artículo 58, que es la sección específica sobre el resguardo de los derechos de la niñez, adolescencia y juventud. ¿Qué señala el artículo 58? Se considera niña, niño o adolescente a toda persona menor de edad. ¿Quién es un menor de edad? Una persona menor de 18 años. A esas personas se les considera niña, niño o adolescente. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de los derechos reconocidos en la Constitución, con los límites establecidos en esta y de los derechos específicos inherentes a su proceso de desarrollo,
a su identidad étnica, sociocultural, de género y generacional, y a la satisfacción de sus necesidades, intereses y aspiraciones. El artículo 59 señala, toda niña, niño y adolescente tiene derecho a su desarrollo integral, ¿ya? Desarrollo integral. Cuando hablamos de desarrollo integral, entendemos o se nos viene a la mente el interés superior del niño, pero no solamente el interés superior del niño. Cuando hablamos de desarrollo integral, ¿qué dijimos? Que no solo debemos cohibirnos con el concepto de entender desarrollo y relacionarlo solamente con un tema económico, ¿no? No es así, sino que tiene que ver con un ámbito del tema físico, psicológico, emocional y económico, ¿no? Todo ello abarca el entender el desarrollo integral del niño. Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a vivir y a crecer en el seno de su familia de origen o adoptiva, cuando ello no sea posible o sea contrario a su interés superior, tendrá derecho a una familia sustituta de conformidad con la ley. Acá encontramos un artículo importante, ¿no? Artículo 59, sección 2, que nos dice que todo adolescente, niña, niño tiene derecho a vivir y crecer en el seno de su familia. ¿Ya? Tiene derecho a vivir con su papá y con su mamá. Eso nos está diciendo. Todas las niñas, niños y adolescentes, sin distinción de su origen, tienen igual derechos y deberes respecto a sus progenitores. La discriminación entre hijos por parte de los progenitores será sancionada por ley. Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a la identidad, a la afiliación respecto a sus progenitores. Cuando no se conozcan los progenitores, utilizarán el apellido convencional elegido por la persona responsable de su cuidado. El Estado y la sociedad garantizará la protección, promoción activa, participación de los jóvenes y las jóvenes en el desarrollo productivo, político, social, económico, cultural, sin discriminación alguna. Esto en concordancia con qué disposición de la Convención sobre los Derechos del Niño. Un principio, uno de los pilares fundamentales cuando hablamos de cuatro pilares fundamentales de la Convención sobre los Derechos del Niño. Estamos hablando del principio de prioridad absoluta, ¿no? Eso se cumple a través de esta disposición que acabamos de señalar, que se encuentra en el artículo 58. Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado. Entonces, el interés superior del niño está reconocido en la Constitución Política del Estado, ¿no? En cumplimiento de qué obligación internacional asumida por nuestro Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en la Convención sobre los Derechos del Niño, y esto también es señalado en una ley específica que es el Código Niña, Niño y Adolescente. Se prohíbe y sanciona toda forma de violencia contra las niñas, niños y adolescentes tanto en la familia como en la sociedad. Se prohíbe el trabajo forzado y la explotación infantil. Las actividades que realicen las niñas, niños y adolescentes en el marco familiar y social estarán orientadas a una formación integral como ciudadanas y ciudadanos y tendrán una función formativa. Sus derechos, garantías y mecanismos institucionales de protección serán objeto de regulación especial. Eso es lo que nos señala nuestra Constitución Política del Estado respecto a los derechos de la niñez, adolescencia y juventud de forma directa, ¿no? Ahora, evidentemente, si revisamos la Constitución en el ámbito del derecho de familia, también vamos a hallar la protección a las niñas, niños y adolescentes y en otras disposiciones de forma indirecta, ¿ya? Dicho esto, ahora sí nos vamos al análisis de lo que nos compete el día de hoy, ¿no? Em, Hoy vamos a hablar sobre la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué es importante la jurisprudencia? ¿Qué es la jurisprudencia? ¿Cómo entienden ustedes a la jurisprudencia? ¿Son decisiones de los tribunales? ¿Podemos decir eso o no?
Sí, son decisiones de los tribunales. ¿Cualquier decisión de un tribunal es jurisprudencia? No. Cuando hablamos de decisiones de los tribunales, estamos hablando de los máximos tribunales, ¿no? Y debemos diferenciar, por ejemplo, o entender que tanto el Tribunal Supremo de Justicia como el Tribunal Constitucional Plurinacional emiten jurisprudencia, ¿no? ¿Y por qué emiten hablando específicamente del Tribunal Constitucional, ¿no? Se realiza la interpretación de qué? De la Constitución. ¿Quién es el máximo garante e intérprete de la Constitución? El Tribunal Constitucional Plurinacional. ¿Cómo interpreta lo dispuesto en la Constitución a través de jurisprudencia? Por lo tanto, tiene un papel importante y crucial en la protección y garantía de todos los derechos y en el ámbito de el módulo que avanzamos es pues la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Es importante por ello la jurisprudencia y que por lo menos en nuestro país tenemos un debate teórico eh, relevante respecto a cuáles son los límites del Tribunal Constitucional Plurinacional, ¿no? Y yo supongo que cada uno de ustedes también tiene su opinión al respecto, después de todo lo que ha venido pasando este año con las decisiones emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional y cuáles serían sus límites. Porque si entendemos de forma romántica, que el Tribunal Constitucional Plurinacional es el garante de el máximo garante de la Constitución, el máximo intérprete, ya, está bien, está ahí, ¿no? Pero esto puede llevar a desastres institucionales, puede llevar a varias patologías constitucionales, ¿no? Varias patologías constitucionales como el populismo constitucional, por ejemplo, la arbitrariedad constitucional, por ejemplo, ¿no? Varios temas que yo creo que son importantes que cada uno de nosotros eh, tomemos en cuenta a la hora del debate porque es algo que lo estamos viviendo en nuestro país, ¿no? Y debemos tener la capacidad de analizar lo que está sucediendo en nuestro país, criticar lo que está sucediendo en nuestro país y sugerir soluciones. ¿Cómo podemos limitar a que todas estas patologías creen una hegemonía constitucional, ¿no? En el sentido de poder político, ¿no? En el sentido de poder político, que lo que hagan más bien es eh, dar paso a que se pueda concretar la agenda política de un determinado gobierno, ¿no? De un determinado gobierno que está en el poder, ¿no? Entonces, esto es un grave problema, porque si esto ocurre, teóricamente se asume que el Tribunal Constitucional es el garante de la Constitución, el máximo protector de la Constitución, y es este ente el que va a interpretar la Constitución y va a definir varios ámbitos que van a cambiar nuestra vida como ciudadanos. Entonces hay que preguntarnos, ¿esto ha sido un progreso? ¿No? Ha sido un progreso a un anterior escenario en el cual nos encontrábamos ante un órgano legislativo, ante un poder legislativo que se conoce como una asamblea en la cual las personas deliberan y son ellas las que promulgan, perdón, las que van a aprobar las leyes respectivas, ¿no? Y estas van a eh, ordenar, ¿no? Van a ordenar y van a incidir en la vida de los ciudadanos en una primera instancia. Y en ese debate identificamos que dentro de la Asamblea Legislativa, ¿cuál es el debate? El hecho de que personas preparadas son las que debiesen formar parte de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Pero ante ese debate académico, existe otro debate. ¿Acaso toda la gente ha tenido las condiciones de estudiar, de ir a universidades o quizás de trasladarse a la ciudad? ¿Eso impide acaso el derecho a que esta persona sea parte del órgano legislativo? ¿Acaso una persona que es
presidente de un sindicato, de una asociación o que se ha criado como comerciante, como gremial, etcétera, etcétera, no tiene la posibilidad de asumir y ser parte del órgano legislativo, ¿no? Entonces entramos a un debate de representación de lo que realmente es la sociedad para que pueda participar en las decisiones y el tema técnico, ¿no? Que quiénes son los que deberían decidir, personas capaces, pero ¿qué consideramos personas capaces con estudios? Ya, en Bolivia, ¿cuántas personas han estudiado y cuántas no? Solo esas pocas tienen que llevar las riendas y las otras no. Ese es el debate, ¿no? Al interior, o era el debate principal al interior de la constitución del órgano legislativo. Perfecto, hasta ahí. Pero luego vamos a otro ámbito, ¿no? A otro espacio, que es el entender que ahora estamos ante otro. A ver, en una primera instancia teníamos la teoría de la división de poderes, teníamos, perdón, la teoría de la división de poderes, ¿no? Poder el ejecutivo, legislativo y judicial. Esa es la teoría clásica de la división de poderes. En la actualidad, para entender al Tribunal Constitucional Plurinacional dentro del ámbito de una división de poderes, no podemos remitirnos a las teorías clásicas de la división de poderes, ¿no? En ese marco, en las actuales interpretaciones de la división de poderes, se entiende que el Tribunal Constitucional es un ente autónomo, que lo que va a buscar, entre comillas, es que exista un adecuado balance entre estos poderes, entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, ¿no? Cosa que en Latinoamérica por lo menos, y sobre todo en las constituciones que se consideraban las más progresistas, como son la de Ecuador, la de Venezuela y la de Bolivia, más bien han sido un paraguas para preservar la democracia liberal, la democracia que perpetúa el poder y las decisiones en unos cuantos, en contraposición a la totalidad. Y si remitimos el debate que yo les comentaba al interior del órgano legislativo dentro de este ente autónomo que es el Tribunal Constitucional, evidentemente nos hacemos, o sea, votamos a todo el tema popular, que también es discutible, no estoy diciendo que esté bien o mal, pero lo estoy poniendo a la mesa del debate para que cada uno de ustedes entienda la magnitud de lo que está pasando, ¿no? Y en el tema del Tribunal Constitucional, si el Tribunal Constitucional asume decisiones tan importantes y relevantes que pueden cambiar nuestra vida como ciudadanos bolivianos, entonces incluso va más allá del que el órgano legislativo, porque es el intérprete de la Constitución y la Constitución es el instrumento normativo que se encuentra en la cúspide del ordenamiento jurídico boliviano, pues ahí encontramos un gran tema, ¿no? Diría un gran tema de debate, porque todas estas personas que ahora sí ya estamos ante técnicos, ante personas capacitadas, ante personas que han estudiado, ¿no? Que son grandes académicos, que son quienes van a interpretar la Constitución y a través de esa jurisprudencia van a incidir en la vida de los ciudadanos. Entonces, está bien que ellos tengan ese poder, el respaldo popular, o sea, de lo que realmente el ciudadano piensa, de lo que realmente el ciudadano quiere, eso está bien, eso, ¿cómo lo vemos? Ahora ya, bien, podemos decir, en Bolivia existen las elecciones judiciales, que son las elecciones que las cuales nosotros vamos a tener este fin de semana, en el cual vamos a elegir a los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura. Ya. ¿Cómo entendemos todo esto? Bolivia está constituido por cuatro jurisdicciones, la especial, la agroambiental, la ordinaria y la indígena originaria campesina. Estas cuatro jurisdicciones. La indígena originaria campesina se guía por sus usos y costumbres, tienen sus propias autoridades, su propia forma de elegir a sus autoridades, y esto tiene un límite. ¿Cuál es el límite? La ley de deslinde jurisdiccional. Jurisdicción indígena originaria campesina, no elegimos, ¿verdad? Todos conscientes. Luego tenemos la jurisdicción agroambiental, tema de tierras rurales, etcétera, etcétera, un máximo ente, tribunal agroambiental. Luego tenemos la justicia ordinaria, estamos hablando de el día a día de nosotros como abogados,
la materia civil, penal, administrativa, niñez y adolescencia, familia, etcétera, ¿no? El máximo ente, el Tribunal Supremo de Justicia. Y luego estamos ante la jurisdicción especial. Los militares tienen sus propios procedimientos, sus propias autoridades, ¿ya? En este caso, la indígena originaria campesina con sus particularidades no tienen que ver en en esta elección del fin de semana. La especial tampoco, nos quedamos con dos jurisdicciones, la agroambiental y la ordinaria, con sus máximos entes, para entender, ¿no? El Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Agroambiental. Pero, ¿quién regula estas cuatro jurisdicciones? La Constitución, ¿no? ¿Cuál es el máximo ente el máximo ente de interpretación y resguardo de la Constitución? El Tribunal Constitucional Plurinacional. ¿Mm? Entonces, si existe vulneración de un derecho dentro de la jurisdicción indígena originario campesino, si existe una vulneración de derechos dentro de la jurisdicción agroambiental, dentro de la jurisdicción ordinaria, dentro de la jurisdicción especial, ¿a quién acudimos? El máximo garante de la Constitución, el Tribunal Constitucional Plurinacional. Evidentemente, en una primera instancia iremos a una sala constitucional, esto se remitirá a la ciudad de Sucre y será al interior del Tribunal Constitucional Plurinacional, en el cual se solucionará el conflicto respectivo, ¿verdad? Hasta ahí estamos bien. Entonces, nosotros vamos a ir a votar este fin de semana, evidentemente, con todas las irregularidades que han pasado, con miembros del Tribunal Constitucional. ¿Cuántos miembros son del Tribunal Constitucional? Nueve, uno por departamento, del Supremo nueve, uno por departamento, del agroambiental cinco, no tiene que ver con el tema departamental, es el voto nacional, y luego tenemos al Consejo de la Magistratura, que es el tema administrativo, económico, disciplinario del órgano judicial, el cual está constituido por tres miembros y los cuales también nosotros vamos a votar el fin de semana y también es un carácter nacional, no es por departamento, ¿no? Vemos ahí toda la constitución de cómo está organizada la administración de justicia en nuestro país y entendemos que estos tribunales están regulados por la Constitución y el máximo garante de la Constitución es el Tribunal Constitucional Plurinacional, que a través de su jurisprudencia, pues es muy relevante y puede cambiar la vida de todos nosotros los ciudadanos porque interpreta la Constitución, ¿ya? Entonces creo que todas estas ideas, así que quizás tengo un poco sueltas, es necesario que las empecemos a debatir, que seamos conscientes de lo que estamos viviendo, de lo que estamos pasando, qué está bien, qué está mal, qué podríamos hacer para solucionar la crisis institucional en la cual estamos metidos, ¿no? Eh, qué haríamos, ¿ya? Pero nos hemos salido un poquito del tema, volvamos. Ya. La Constitución es súper importante, la jurisprudencia es súper importante, ya habíamos entendido en el ámbito del Tribunal Constitucional, pero ahora cuando hablamos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estamos hablando del máximo intérprete de qué instrumento, de la Convención, ¿no? Máximo intérprete de la Convención. ¿Quién es el máximo garante de la Convención y máximo intérprete? La Corte Interamericana de Derechos Humanos, al igual que el máximo garante de intérprete de la Constitución Política del Estado, es el Tribunal Constitucional, el máximo garante e intérprete de la Convención es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ambos tribunales, uno en el ámbito nacional y el otro en el ámbito regional, son vinculantes. ¿Por qué? Porque estamos hablando de bloque de constitucionalidad. Recordemos que por la sentencia 110 R, la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene carácter vinculante al interior de nuestro ordenamiento jurídico nacional en cumplimiento de que Bolivia ha reconocido la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No solamente es ratificar la convención, no con ratificar la convención automáticamente nosotros podemos acudir a la competencia de la Corte, sino también tiene que existir un reconocimiento por parte del Estado de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Ya.
¿Cuál es la relevancia? Pues la relevancia de la jurisprudencia es que protege derechos fundamentales y lo ideal sería que limite el poder del Estado y que no sea más bien un perpetuador o alguien que facilite más bien la agenda de gobierno, ¿no? Lo ideal sería que realmente sea un instituto que limite el poder del Estado y y que asegure más bien el resguardo de los derechos humanos. ¿M? También nos sirve para garantizar las leyes, su aplicabilidad, su efectividad, para el resguardo y más bien el incentivar a políticas gubernamentales para que se puedan garantizar las disposiciones de las leyes y éstas se efectivicen de forma adecuada, ¿no? También sirven como mecanismos de control de constitucionalidad, pueden revisar, anular disposiciones que violen la Constitución. ¿M? Entonces, por eso es importante la jurisprudencia, ¿ya? Y la jurisprudencia, nosotros en Introducción del Derecho, seguramente, todos, evidentemente, no seguramente, han analizado cuáles son las fuentes del derecho, ¿verdad? La jurisprudencia es una fuente del derecho. Y en otras fuentes, por ejemplo, tenemos las leyes, ¿m? La doctrina, la costumbre. Y la doctrina, cuando vamos a analizar las sentencias, o ustedes que han tenido la oportunidad de analizar las sentencias ya sea del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Penal Internacional, de la Corte Internacional de Justicia de la Haya o de la Corte Permanente de Justicia de la Haya, etcétera, etcétera, han podido analizar que en el razonamiento emitido en una determinada sentencia, siempre se incorpora, ¿no? Doctrina, sobre todo en tribunales reconocidos a nivel internacional. Y esa doctrina es incorporada, la doctrina es una fuente indirecta de derecho, es incorporada dentro de una sentencia, dentro de un análisis al interior de una sentencia. ¿Para qué? Para fortalecer argumentos, para la fuente de los argumentos, para una adecuada motivación y fundamentación posteriormente. La doctrina, por ejemplo, es introducida al interior de una determinada sentencia, ¿no? Entonces, creo que es importante que se haya tocado estos temas en específico respecto a las fuentes del derecho, al entender que la jurisprudencia es una fuente del derecho, y en el caso, en este caso, que nos toca en el avance del día de hoy, es importante entender cuál es el alcance de la jurisprudencia. Nosotros somos conscientes de lo que estamos pasando en el país, como el Tribunal Constitucional ha sido un actor principal en las decisiones que se han tomado todo este tiempo, ¿no? No es que el Ejecutivo haya salido con una disposición y haya dado la cara en asumir una determinada decisión, sino que todo se realiza por jurisprudencia, por decisiones del Tribunal Constitucional Plurinacional. En caso de que la Asamblea Legislativa quiera hacer algo, el Tribunal Constitucional igual está allí, el órgano electoral que pretende hacer algo, el Tribunal Constitucional igual está ahí. ¿A través de qué? A través de la jurisprudencia emitida, que evidentemente no solamente eh, vincula a actores en particular, ¿no? Porque hablamos de diferentes impactos que tienen las sentencias, ¿recuerdan? Interpartes, extensiva, erga omnes, que que inciden en el cotidiano vivir de nosotros los ciudadanos, ¿no? Ahora, nosotros somos abogados, imagínense, nosotros somos abogados, analizamos una sentencia constitucional de 50, 60, 70 páginas, incluso hay sentencias de más de 100 páginas. De acuerdo, pucha, qué lindo, ¿no? Nosotros como abogados, como hemos estudiado, nos gusta el tecnicismo de abogados, etcétera, etcétera, los términos, la doctrina, analizar el razonamiento. Vamos a leer pues las sentencias, ¿no? Constitucionales de 60, 70 hojas, chochos toda una noche y nos gusta leer más de paso, ya, bien, que estas sentencias inciden. Pero ¿cómo creen ustedes que se ve al interior de que un órgano tenga el poder que tiene en la actualidad y que ello incide en las decisiones de los ciudadanos y los ciudadanos que em, no sé si esto sea despectivo, pero si lo es, me comenta. Los ciudadanos que quizás en su generalidad, les hacía difícil entender una ley que tenía dos, tres planas,
¿Ustedes creen que va a leer esa sentencia de 60, 70 páginas que tiene un carácter netamente técnico, ¿no? Técnico, y que los argumentos a veces, muchas veces son meramente retóricos y que incluso si solamente los van a ver la decisión de la sentencia, por ejemplo, de un amparo constitucional en aspectos específicos, se va a dar cuenta que en realidad lo que debe buscar es la jurisprudencia que se encuentra al interior de la sentencia, no en la parte de las disposiciones, ¿no? Y tendrá que buscar en esas 60 70 hojas la parte que cambia su vida. Entonces lo deja en indefensión. Volvemos al debate del tecnicismo, y creo que es importante poner todos estos temas a la mesa de debate y de discusión. Ahora sí nos vamos a analizar la jurisprudencia. Si alguien tiene una acotación hasta aquí al respecto de todo lo que se ha hablado, adelante. Bueno, vamos a compartir pantalla. Me van a avisar, por favor, cómo estamos. Bueno, a ver, compartir. ¿Estamos bien? ¿Se observa? Sí, doctor, se observa. Ya, genial, muchas gracias. Vámonos a ver dónde está la diapositiva número uno. Vamos a empezar con la jurisprudencia de la Corte IDH, ¿ya? Jurisprudencia de la Corte IDH. A ver, esto vamos a ver cómo es. Sí, a ver. En materia de derechos de los niños y niñas de la Corte IDH, se ha tratado el alcance del artículo 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Esta norma constituye una obligación especial que se suma a las generales de respeto y garantía sin discriminación en aquellos en los casos en que el titular de derechos es un menor de 18 años. ¿Qué es lo que identificamos acá? Que dentro de la convención no existe muchos artículos que de forma específica resguarden y garanticen los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Eso es lo primero que rescato. Hay un análisis partiendo del artículo 19 de la Convención. A partir de este análisis general, la Corte, a través de su jurisprudencia, ha tratado el tema de los sujetos de protección, ¿no? Definiendo cuál es el sujeto protegido. O sea, ¿qué se entiende por niño en el sistema interamericano? ¿Qué es un niño? ¿Habrá diferencia entre niños y adolescentes? ¿Es necesario decir niño y niña? ¿Existe una edad general a nivel de la jurisprudencia de la Corte para entender a los menores de edad? ¿Qué es el derecho al desarrollo? ¿Qué es el desarrollo progresivo de las niñas, niños y adolescentes para alcanzar la mayoría de edad? ¿Las niñas, niños y adolescentes son grupos vulnerables? Todos esos temas han sido tratados a través de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué es el sujeto protegido? Vámonos a nuestro primer caso, ¿no? El caso de los niños de la calle Villagrán Morales y otros versus Guatemala. Es la primera sentencia que se va a desarrollar, eh, en la que se va a desarrollar la materia de la protección de las niñas, niños y adolescentes, niños de la calle versus Guatemala o Villagrán Morales versus Guatemala. ¿Qué se desarrolla al interior de esta sentencia? Ojo, cuando ustedes realicen sus memoriales respectivos a la hora de citar normativa, por costumbre, por costumbre, al interior de cómo realizamos en Bolivia la cita de normativa, lo hacemos siempre en cursiva, ¿verdad? Lo hacemos en cursiva, y abrimos comillas. Por otra parte, cuando ustedes citen jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, deben tomar el párrafo,
de dónde están sacando la jurisprudencia respectiva, como este es el caso. ¿Ven? 188 punto, ponen lo que se desarrolla, ¿dónde? En la sentencia, en este caso, Niños de la Calle, Villagrán Morales y otros. Deben poner el número del párrafo, ¿ya? De la sentencia. Y recuerden que esto es sumamente importante porque las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tienen un carácter vinculante al interior de nuestro ordenamiento jurídico y son parte del bloque de constitucionalidad. Vimos que dentro del análisis de la materia de protección de las niñas, niños y adolescentes, dentro de la Convención tenemos un artículo en específico que es el 19. Nada más. Con base en este artículo es que vamos a desarrollar recién el corpus juris sobre la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes al interior del sistema interamericano. Este artículo 19, mira, leamos, el artículo 19 de la Convención Americana no define qué se entiende como niño, o sea, qué es un niño. Por su parte, la Convención sobre Derechos del Niño, que es un instrumento internacional que nosotros ya tuvimos la oportunidad de analizar, en su artículo primero considera que un niño es todo ser humano que no haya cumplido los 18 años, salvo que la excepción, ¿no? En virtud de la ley que le sea aplicable, o sea, la ley nacional del menor, haya alcanzado antes la mayoría de edad. En el caso que en un determinado estado la mayoría de edad se consiga a los 17 años, por ejemplo, o que la mayoría de edad se consiga a los 16 años, cuyo caso no es nuestro caso, no es el caso de el ordenamiento jurídico boliviano. Ahora, este análisis de entender qué es un niño ya es introducido dentro del sistema interamericano a través de qué? A través de esta sentencia, ¿no? De esta sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y como esta sentencia razona y dice dentro de la convención no hay un concepto de qué es niño, me voy al sistema universal, yo soy el sistema regional de derechos humanos, me voy al sistema universal, dentro del sistema universal hay una norma que es la piedra fundamental, que es la Convención sobre los Derechos del Niño, y este instrumento internacional ha desarrollado qué es niño. Entonces, como ya he desarrollado que es niño, voy, agarro lo que dice esta convención y lo introduzco dentro del sistema a través de la emisión de esta sentencia, ¿no? En su parágrafo 188, y esto ya es jurisprudencia. Se establece que todo ser humano que no haya cumplido los 18 años, salvo que en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad, ¿ya? ¿Qué más? En esa misma lógica, la opinión consultiva OC 1702, Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño, en su resolución de 28 de agosto de 2002, solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su párrafo 42, aquí está, miren el 42, también pone el número. Y en el caso Bulacias versus Argentina, Fondos, Reparaciones y Costas, sentencia del 18 de septiembre de 2003. Todas estas disposiciones, tanto la opinión consultiva eh, como el caso Bulacia versus Argentina, también asumen lo establecido en el caso Niños de la Calle Villagrán Morales versus Guatemala. Por lo tanto, ya estamos hablando de jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, ¿qué es esto de opinión consultiva? Recordarán, seguramente también ya tuvieron la oportunidad de ver que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene una función consultiva y una función contenciosa, ¿no? Función consultiva y función contenciosa. Pero para entrar en contexto a ello, nosotros entendemos que Bolivia, al ser parte del sistema regional de derechos humanos, ¿no? Y al haber ratificado la convención y aceptado la competencia de la Corte para la resolución de conflictos que versen en este marco normativo, pues primero, para nosotros poder acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿qué tiene que haber pasado? Se tiene que haber vulnerado un derecho, ¿no? Un derecho protegido, ¿dónde? Un derecho que esté señalado en la convención. Si existe la vulneración de ese derecho, nosotros podemos acudir al sistema regional de protección de derechos humanos, ¿ya? Pero no es así nomás, ¿no? ¿Qué tiene que haber?
deberemos de haber agotado las instancias dentro, al interior de nuestro país, ¿no? Deberemos haber agotado todas las instancias. Cuando se ha agotado todas las instancias, podemos acudir al sistema interamericano. En una primera parte, ¿ante quién? Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Vamos a acudir ante la comisión, vamos a realizar una denuncia. La denuncia se puede realizar desde cualquier computadora, desde su celular, van a llenar un formulario, ¿ya? Van a llenar un formulario y les van a responder a ese correo si la comisión considera que necesita aclaración sobre ciertos puntos o necesita documentación al respecto, ¿ya? Con base en ello, se va a aperturar el caso, ¿ya? Va a haber un análisis por parte de la comisión. Si la comisión considera que existe vulneración de derechos por parte del Estado, va a emitir las recomendaciones respectivas hacia el Estado. El Estado va a responder a esas recomendaciones a través de un informe de Estado. Va a decir jurídicamente por qué considera que no ha vulnerado derechos em, de las personas en específico, ¿no? De estas personas en específico que han hecho la denuncia, ¿ya? Va a señalar por qué no existe la vulneración. La comisión va a hacer un análisis y si evidencia que no ha existido, eh, o sea, que los argumentos emitidos por el Estado no son suficientes, o evidencia que existe una vulneración de derechos, remite el caso ante la Corte, ante el incumplimiento de las recomendaciones emitidas por la comisión. Entonces, la comisión que hace, remite ante la Corte, pero no remite todos los casos, porque la Corte no tiene tiempo para revisar todo, ¿no? ¿Cuántos casos? Sino remite evaluando la importancia y evaluando si la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado el caso en específico o coincide o considera que este tema que ha sido denunciado ante la comisión debe ser analizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque se considera que eh, se va a emitir jurisprudencia que regule este tema, que va a ayudar a la protección de derechos dentro de nuestro sistema regional de protección de derechos humanos. ¿Ya? Hasta ahí se entiende. ¿O tienen alguna duda? Ya, continuamos. Dentro de estas funciones, ya, se remite a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene una función contenciosa y una consultiva. La función contenciosa es cuando existe conflicto, ¿no? Entre dos partes y lo que se busca es la emisión de una sentencia. La función consultiva es cuando se solicita la interpretación de una determinada disposición normativa del Corpus Juris Interamericano de la Convención que a criterio del solicitante, en este caso tiene que ser el Estado, no se entiende o puede ser la comisión. O sea, un artículo que a criterio del Estado, por ejemplo, no se entiende o quiere emitir una determinada disposición, emitir una determinada ley y como existe quizás una ambigüedad dentro del corpus juris, le consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos si está o no está acorde a las disposiciones de la Convención. Respondiendo a ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emite una opinión consultiva, ¿ya? No va a emitir una sentencia en este caso, tiene función consultiva y función contenciosa, dijimos. Cuando hablamos de la contenciosa, estamos hablando de este conflicto que va a existir, donde va a existir ambas partes y se va a buscar una sentencia. Ahora estamos hablando de otra función, que es la función consultiva. ¿Mm?
La respuesta se va a dar a qué, dijimos, a la opinión consultiva, en cuyo instrumento la Corte explica los alcances de una determinada disposición normativa establecida, por ejemplo, en la Convención, un determinado artículo, como por ejemplo puede ser el caso de la reelección como derecho humano, ¿no? Se consulta, ¿la reelección es un derecho humano? Y la Corte emitirá una opinión consultiva, dice, no, no es un derecho humano. Y explica las razones, los motivos. Eso es una opinión consultiva. Acá estamos diciendo que en esta opinión consultiva, OC 1702, así como en el caso Bulacia versus Argentina, Fondos, Reparaciones y Costas, en su párrafo 133, asumen lo dispuesto por el caso Niños de la Calle, Villagrán Morales versus Guatemala, en el párrafo 188. Por lo tanto, esto ya es jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Luego tenemos la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 20 de noviembre de 2012, que cita al caso Mendoza y otros versus Argentina en las excepciones preliminares, fondo y reparaciones, la sentencia de 14 de mayo de 2013 en el párrafo 140, ¿no? Que cita, dijimos ya, cita el caso Mendoza y otros, y en el caso Mendoza y otros estamos hablando del párrafo 19. La Corte destaca que, independientemente de la subdivisión existente en la legislación brasileña respecto de niños y adolescentes, en el derecho internacional se entiende por niño todo ser humano menor a 18 años de edad, salvo que en virtud de la ley que se le aplique haya alcanzado antes la mayoría de edad. Lo que pasa lo que pasa en Brasil, esa misma figura, nosotros la tenemos en Bolivia. ¿Existe una división entre niña, niño y adolescente en Bolivia? O a todos decimos menores y listo. Sí. También existe esa división, ¿verdad? Esa división que ya ha sido analizada por la Corte. ¿Y qué dice? Se va a entender por niño a todo ser humano menor a 18 años de edad. Eso es lo que nos está diciendo. Luego tenemos el caso Hermanos Landaeta Mejías y otros versus Venezuela. Excepciones preliminares, fondos, reparaciones y costas. La sentencia de 27 de agosto de 2018. Ahí se me ha ido la mano. En su párrafo 173, la Corte considera que en caso de ser necesario requerir, identificar y determinar la edad de una persona, especialmente un posible menor de edad, el Estado, a través de sus autoridades competentes en la materia, debe realizar de oficio las acciones pertinentes para acreditar fehacientemente la minoría de edad a través de una evaluación con criterios científicos, teniendo en cuenta la apariencia física, las características somáticas y morfológicas y la madurez psicológica, realizando de forma segura, respetuosa y con consideraciones de género o impactos diferenciados. Esta es la parte importante. En caso que no sea posible llegar a una determinación certera de la edad, que no se sepa qué edad tiene la persona porque no tiene identificación, que supongámonos como supuesto, se debe otorgar al individuo el beneficio de la duda, de manera que en la hipótesis de que se trate de un menor, se le trate como tal. ¿Qué significa que se le trate como tal, que se le trate como un menor y que nosotros creamos que sea un menor y esta persona, por ejemplo, no tenga una identidad? Dos cosas, trato especial y procedimiento especial. ¿Existe un procedimiento para tratar niños, niñas y adolescentes? Sí. ¿Es una propia materia? Sí. En el caso de justicia penal adolescente, ¿existe un procedimiento para los adolescentes? Sí. ¿Qué significa? Que sí existe un procedimiento especial. ¿Hay un trato especial? Sí. A todas las personas que cometen algún ilícito y son menores de edad, entre 14 y 18 años, por ejemplo, ¿se les lleva a una cárcel normal? No. ¿Existe la misma cuantificación de la pena? No. ¿Por qué? Porque existe un trato especial. ¿Cómo se debe? ¿Quiénes son la prioridad del Estado? Los niños, ¿no? Debe existir una prioridad absoluta. Entonces, por lo tanto, hay un trato especial y hay un procedimiento especial. Si no se determina con exactitud que esa persona es menor de edad
pero quizás físicamente, por su apariencia y demás, es menor de edad, se lo debe tratar como menor de edad. El tratar como menor de edad significa que tenga un procedimiento especial y que tenga un trato especial. A ver, ¿qué más tenemos? Los derechos se ejercen según el desarrollo progresivo. Vamos a analizar lo que se constituye como derecho al desarrollo, principio de desarrollo o derecho progresivo. Tenemos el caso Gelman versus Uruguay, Fondo y Reparaciones, sentencia de 24 de febrero de 2011. En el párrafo 129 se establece que en el caso de los niños y niñas, si bien son sujetos titulares de derechos humanos, aquellos ejercen sus derechos de manera progresiva. Aquí estamos hablando del derecho al desarrollo que tanto ya habíamos hablado en el interior de la Convención sobre los derechos del niño, a medida que se desarrollan un mayor nivel de autonomía personal, por lo que en su primera infancia actúan en este sentido por conducto de sus familiares. En consecuencia, la separación de un niño de sus familiares implica necesariamente un menoscabo en el ejercicio de su libertad. Acá, al margen de hablar del derecho al desarrollo, se está resguardando el derecho que tiene el niño a un ambiente. Lo que habíamos hablado del contexto en el cual crece el menor, el derecho que tiene al estar con sus padres, con el entorno que les rodea, con su cultura, con su identidad. El separar a un niño de sus familiares implica un menoscabo en el ejercicio de su libertad. Eso nos está diciendo el caso Gelman versus Uruguay, la jurisprudencia emitida en este caso. ¿Por qué es importante esto? Sobre todo en el módulo que nosotros estamos avanzando. Porque nuestro módulo se llama Derechos de las niñas, niños y adolescentes, coma, interferencia parental. ¿Qué más? ¿Qué más se llama nuestro módulo? Jacqueline, ¿qué se llama nuestro módulo? Ya saben, personas que no respondan es como si no hubiesen asistido. A ver, ¿dónde está? Alfredo, ¿qué se llama nuestro módulo? Módulo. ¿Aló? Sí, sí, doctor. ¿Qué se llama nuestro módulo? Mm, algo no recuerda específicamente, pero Revisen. derechos de niños, niñas y adolescencia ¿Qué y más? alienación, algo por ahí. Alineación parental. Gracias, Alfredo. Sí, sí. Alienación parental e interferencia parental. ¿Qué es esto? Que vamos a ver en un análisis, en una segunda instancia de nuestro módulo. La interferencia parental es, es un elemento que no va a permitir que un niño pueda tener un vínculo con su padre o con su madre, ¿ya? Es interferencia parental. Esta interferencia parental se puede dar de forma consciente o inconsciente, pero lo que hace es romper la comunicación entre el niño y su padre o el niño y su madre. Por ejemplo, que cuando el papá llame a la casa, la mamá no le pase con el niño o le invente cualquier cosa. Por ejemplo, que el niño, que la mamá, cuando le toque las visitas al niño, em, diga que el fin de semana van a viajar porque la mamá es comerciante y van a viajar y el niño no va a estar, pero es una mentira, no van a viajar, solamente que no le da la gana de que el niño esté con el papá y genera una interferencia parental. Esta interferencia parental ¿está en contra de lo dispuesto en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Sí, porque aquí dice, la separación de un niño de sus familiares implica necesariamente un menoscabo a su ejercicio de la libertad. Según jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estamos ante un menoscabo del ejercicio de la libertad del menor. Cuando hablamos de alienación parental,
así solo encimita les digo para que vayamos asimilando conceptos y veamos qué partes de lo que estamos analizando en esta primera instancia nos van a servir posteriormente, porque posteriormente también vamos a analizar jurisprudencia específica respecto a alienación parental y jurisprudencia específica respecto a interferencia. Eso es interferencia por una parte. Por otra parte tenemos alienación. Alienación es no solamente evitar que exista esa comunicación entre padre e hijo o madre e hijo, sino es lavarle el cerebro al menor para que tenga miedo, para que odie al progenitor, al otro progenitor. Eso es alienación parental, a diferencia de la interferencia parental, ¿ya? Y el hecho de lavar el cerebro o el hecho de incidir en el menor, pues genera el menoscabo, evidentemente, de el derecho que tiene el niño a estar con su papá o a estar con su mamá, ¿ya? Porque es una separación del padre con uno de sus progenitores. Por lo tanto, entendiendo esta jurisprudencia que estamos analizando en el caso Yelma versus Uruguay, es un menoscabo al ejercicio de la libertad del menor. Acá tenemos otro caso más. Tenemos el caso Forlán y familiares versus Argentina. ¿Qué nos dice este caso? En el párrafo 230, entre lo más importante, el aplicador del derecho, sea en el ámbito administrativo o en el judicial, deberá tomar consideración las condiciones específicas del menor de edad y su interés superior para acordar la participación de éste según corresponda en la determinación de sus derechos. Se está reconociendo el derecho que tiene a la participación este menor, ¿verdad? Y además se reconoce que las niñas y niños ejercen sus derechos de manera progresiva, ¿no? De esta manera progresiva, entendiendo el derecho al desarrollo, que a medida que van a ir desarrollándose los menores, van a tener un mayor nivel de autonomía personal. Si estamos hablando de un recién nacido, no, pues el recién nacido todavía no sabe ni hablar, ¿no? Solo llora, quizás agarrará la manito de la mamá, el dedito de la mamá cuando le apretan la manito, agarrará fuerte, yo qué sé, ¿no? Balbuceará, llorará para pedir alimento. Eso es diferente a una persona que tiene 12 años, que tiene 12 años, que ya habla de forma fluida, que razona, ¿no? Es muy diferente a una persona, por ejemplo, que está aprendiendo a hablar y que solo puede repetir mamá, papá, eh, dulces, digamos, ¿no? O caramelo, mamá, papá, caramelo. Esos son los tres términos que maneja. Es diferente. Por eso, cada situación debe ser analizada de forma, eh, de forma particular, ¿no? Eso es lo que debemos entender al entender también esta jurisprudencia. ¿Qué más? A ver, ¿qué más de importante tenemos acá? Lo que requiere que las opiniones del niño sean evaluadas mediante un examen, caso por caso, la particularidad que ya habíamos señalado. Ahora nos vamos a la vulneración de su situación. Tenemos el caso de las niñas Yang y Bósico versus República Dominicana, la sentencia del 8 de septiembre de 2005, en la cual establece en su párrafo 134 lo siguiente. El tribunal ha señalado que revisten especial gravedad los casos en que las víctimas de violaciones a los derechos humanos son niños. La prevalencia del interés superior del niño debe ser entendida. Acá ya nos está diciendo qué es interés superior del niño para la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por lo tanto, para el resguardo de para si ya se está interpretando la convención, ¿no? A través de la jurisprudencia. ¿Qué dice? A ver, la prevalencia del interés superior del niño debe ser entendida como la necesidad de satisfacción de todos los derechos de los menores, que obliga al Estado e irradia efectos en la interpretación de todos los demás derechos de la Convención cuando el caso se refiere a menores de edad. ¿Ya? Entonces ya tenemos un concepto de lo que se entiende por interés superior del niño al interior del sistema interamericano de derechos humanos. En el caso Belis Franco y otros versus Guatemala, excepciones preliminares, fondos, reparaciones y costas, sentencia de 19 de mayo de 2014. ¿Qué nos dice? En su artículo, en su párrafo 134.
La vulnerabilidad consustancial a la niñez puede verse enmarcada y potenciada debido a la condición de ser mujer. Doble grado de vulnerabilidad, ¿no? O sea, ser niño y ser mujer, eso nos está diciendo. En ese sentido, debe advertirse que las niñas son, como se ha aseverado, particularmente vulnerables a la violencia. ¿M? Entonces, acá se reconoce el juzgar con perspectiva de género desde el sistema regional, protección de derechos humanos. También se tratan temas de migración y VIH. Al respecto, tenemos la opinión consultiva OC 2114, derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y en necesidad de protección internacional. Y el caso González Lluy y otros versus Ecuador, excepciones preliminares, fondos, reparaciones y costas, sentencias de 1 de septiembre de 2015. Ahora hablemos del corpus juris, que ya habíamos adelantado. En una primera instancia, recordarán ustedes que solo teníamos como fuente el artículo 19 de la Convención. ¿Qué se hizo para desarrollar todo el corpus juris de protección de las niñas, niños y adolescentes? ¿Cómo se realiza este corpus juris? A través de la emisión de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Acá volvemos a nuestro primer caso emblemático, que es Niños de la Calle, Villagrán Morales y otros versus Guatemala, en la sentencia del 19 de noviembre de 1999, que señala lo siguiente: tanto la Convención Americana como la Convención sobre los Derechos del Niño, recuerden que la Convención Americana es aplicable dentro del sistema americano de derechos humanos, sistema regional al que nosotros pertenecemos. Pero no solamente ello, sino que dice que el instrumento, nos dice, nos refiere que el instrumento internacional más importante, que es la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que nace en el marco de la del Sistema Universal de Derechos Humanos, también es parte, tanto la Convención Americana y la Convención sobre los Derechos del Niño forman el Corpus Juris Internacional de Protección de los Niños, que va a servir a esta Corte, o sea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para fijar el contenido y los alcances de la disposición general definida en el artículo 19 de la Convención Americana. A esto vamos a ver que posteriormente vamos a sumar el Pacto de San Salvador, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Americana y toda la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos van a servir para el resguardo de los derechos al interior del sistema de protección americana de protección de derechos de las niñas, niños y adolescentes. Ahora veamos el interés superior del niño o niña. Las medidas y protección del Estado deben respetar el interés superior del niño o niña. Tenemos al respecto el caso de la masacre de las dos R's versus Guatemala. En excepciones preliminares, fondos, reparaciones y costas, sentencia de 24 de noviembre de 2009. En el párrafo 189 señala: la prevalencia del interés superior del niño debe ser entendida como la necesidad de satisfacción de todos los derechos de los niños que obliga al Estado e irradia efectos en la interpretación de todos los demás derechos de la Convención cuando el caso se refiera a menores de edad. Es lo mismo que ocurre al interior de nuestro ordenamiento jurídico, ¿verdad? Como dijimos, cuando de forma directa o indirecta, ¿m? sea parte un menor de edad, niña, niño o adolescente, sí o sí tenemos que aplicar el interés superior del niño. ¿Ya? En caso de que, y esto no significa, recuerden, ojo, que por ser niño o por ejemplo una declaración de un niño, por solo hecho de haberla dicho un niño, es verdad. No, sino significa que el juzgador, el administrador de justicia, tiene la obligación de escuchar lo que dice el menor y en caso de que esto no se acorde, por ejemplo, a otras pruebas presentadas y al razonamiento es respectivo, ¿m? Aplicar la discrecionalidad y argumentar el por qué, por ejemplo, no, el por qué, por ejemplo, eh, no se ha tomado en cuenta
la declaración en el sentido de que no se la ha tomado como verdadera, ¿no? Entonces está obligado, sí o sí, como también se está obligado a que se trate el interés superior del niño, ya sea cuando estamos ante de forma directa o indirecta la participación de un menor de edad. El Estado debe prestar especial atención a las necesidades y los derechos de los niños en consideración a su condición particular de vulnerabilidad. En el mismo sentido, a este razonamiento tenemos el caso Comunidad Indígena Chamoc Casec versus Paraguay, Fondos Reparaciones y Costas, sentencia de 24 de agosto. Luego tenemos la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 1 de julio de 2011, que señala que la mayor dilación en los procedimientos, independientemente de cualquier decisión sobre la determinación de sus derechos, puede determinar el carácter irreversible o irremediable de la situación del hecho actual y volver negatoria y perjudicial para los intereses del niño. Esto es analizado también al interior de nuestra normativa, ¿verdad? Como cuando analizamos el código niña, niño y adolescente, específicamente en el sistema penal adolescente, en el cual existen tiempos que son menores en el caso de que estemos hablando, que estemos ante la materia de que estemos, perdón, ante un menor de edad entre 14 y 18 años. No es el mismo procedimiento que se va a tener una persona que es mayor de los 18 años. En este caso, de forma vinculante, se establece que debe realizarse en menor tiempo. Al respecto también de las sanciones, no se realiza el quantum al cual se realiza a los mayores de edad. Las personas entre 18, 14 y 18 años, como ya señalamos, tienen otra forma de cuantificar la sanción, ¿verdad? Eso está plasmado también en jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos, como lo vemos, por ejemplo, en la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 1 de julio de 2011. Luego tenemos un caso súper importante, que es el caso Atala Rifo y Niñas versus Chile, Fondos, Reparaciones y Costas, sentencia de 24 de febrero de 2012, que en su párrafo 108 señala que la prevalencia del interés superior del niño requiere cuidados especiales y medidas de protección especiales, lo que repetimos varias veces, ¿no? Trato especial, procedimiento especial. ¿No? Ahora, debemos también no solamente entender que los niños, niñas y adolescentes son un grupo vulnerable, evidentemente, pero también puede darse el caso que estas personas que tienen minoría de edad sean niñas o sean personas discapacitadas, ¿no? En cuyo caso esos aspectos también deben ser puestos sobre la mesa. De la misma forma, se razona en el caso Forlán Familiares versus Argentina, excepciones preliminares, fondos, reparaciones y costas, en la sentencia de 31 de agosto de 2012, y el caso Personas Dominicanas y Haitianas expulsadas versus República Dominicana, excepciones preliminares, fondos, reparaciones y costas. Determinación y ponderación del interés superior de los niños y niñas. Acá volvemos al caso icónico, que es Atala Rifo y Niñas versus Chile, Fondos, Reparaciones y Costas, que en su párrafo 109 establece, la Corte constata que la determinación del interés superior del niño en casos de cuidado y custodia de menores de edad se debe hacer a partir de la evaluación de los comportamientos específicos y su impacto negativo en el bienestar y desarrollo del niño según el caso. Los daños o riesgos reales y probados y no especulativos o imaginarios. Por lo tanto, no puede ser admisible las especulaciones, presunciones, estereotipos, consideraciones generalizadas sobre características personales de los padres o preferencias culturales respecto a ciertos conceptos tradicionales de la familia. ¿Qué significa? Significa que si existe una separación de ambos padres, existe un divorcio y un papá se casa, va a haber una madre, digamos, se casa, va a tener su nueva pareja y la otra persona es el papá, va a estar soltero. A la hora de tratarse la custodia, no puede
ponerse como argumento de que como la madre ahora tiene pareja, le va a dar mejores condiciones al niño porque va a tener una familia con una figura paterna y una materna, por ejemplo. Por el otro lado, podemos decir que la persona que aún está soltera no puede poner como argumento que la otra persona ya tiene otra familia, otro marido, y como es una persona ajena al niño, le va a hacer daño, porque es un ajeno al niño. O sea, no existen pruebas contundentes, sino solamente son presunciones, ¿no? Presunciones de lo que va a pasar. Esto no puede ser aceptado a la hora de juzgar. Otro ejemplo, uno, se divorcian, pero resulta que uno si ya no se consigue una pareja mujer, se consigue una pareja hombre, un hombre con un hombre, una mujer con una mujer. Siguiendo la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no se puede dar, en el caso de que se argumente, no, pero está con un hombre, ¿no? No es una familia tradicional ello, ¿no? Eso es un estereotipo. Tendría que comprobarse de forma particular que esa persona es peligrosa, dañina para el menor en caso de que se dé la custodia a esos padres. Otro ejemplo, imagínense a una persona, existe una separación y la madre se dedica a la prostitución. La prostitución es legal en Bolivia, sí, ¿ya? Entonces, que vaya y diga, no, ella se dedica a esto, por eso no puede tener la custodia. ¿Se entiende? ¿Por qué? Entonces tendría que dar razones específicas, no solamente por el hecho de que es como decir, todas las prostitutas son malas, ¿se entiende? Entonces ya se están manejando estereotipos y presunciones, y por el simple hecho de hacer referencia a ello, no se puede pretender tener la custodia del menor, sino que debe de forma particular comprobarse que existe un daño real. Eso es lo que nos está diciendo. Y esto lo ampliamos y lo entendemos en el párrafo 110. A ver, leamos. El interés superior del niño no puede ser utilizado, no se puede ser utilizado para amparar la discriminación en contra de la madre o el padre por la orientación sexual de cualquiera de ellos, en caso de que uno sea homosexual y que la otra persona sea lesbiana, por ejemplo. De este modo, el juzgador no puede tomar en consideración esta condición social como elemento para decidir sobre una tuición o custodia. ¿Por qué? Porque estaríamos frente a admitir especulaciones, admitir presunciones o admitir estereotipos, lo cual ha sido desarrollado de forma textual por jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Al ser jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tiene un carácter vinculante en nuestro Estado y se encuentra en la cúspide del ordenamiento jurídico nacional. ¿Por qué? Porque así lo ha establecido el máximo intérprete de la Constitución, que es el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la sentencia constitucional 110R, en la cual establece que la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene un carácter vinculante. Por lo tanto, toda la jurisprudencia que hemos venido analizando en todos estos casos que se han señalado hasta ahora en la clase tienen un carácter vinculante en nuestro ordenamiento jurídico nacional. Y cuando nosotros tengamos un conflicto, cuando patrocinemos algún caso en particular, lo primero que vamos a hacer es pues citar este tipo de disposiciones. Tenemos el caso Fornerón e hija versus Argentina, Fondos, Reparaciones y Costas, sentencia de 27 de abril de 2012. No pueden ser admisibles las especulaciones, presunciones, estereotipos o consideraciones generalizadas sobre características personales de los padres o preferencias culturales respecto a ciertos conceptos tradicionales de la familia. Por ejemplo, imagínense que hay una disputa entre una madre que es adventista y un papá que es laico, ¿no? Y que se asuman ese tipo de, que se quiera pretender que sus razones que más son consideraciones, estereotipos o presunciones, pues se asuman como tal para el juzgador, ¿no? Incluso por el tema de dos personas que pertenecen a diferentes culturas. Por decir, por ejemplo, los laimes y los cacachacas en la región del norte de Potosí. Los laimes pueden decir, es que los cacachacas son malas personas por ser cacachacas. Y los cacachacas dicen, los laimes son todos unos promiscuos, digamos, ¿no?
por ser laimes, o cacachacas, laimes o cucumanes, ¿ya? Entonces, por el simple hecho de pretender de que quizás ese grupo cultural tiene una percepción, existe una percepción sobre ese grupo cultural, que al fin de cuentas es un estereotipo, no se puede pretender que por ello, ¿no? Esto pueda incidir en el administrador de justicia a la hora de decidir sobre la situación de un menor de edad, ¿no? Es por eso que se dice en el párrafo 50: la Corte ha señalado que la determinación del interés superior del niño en casos de cuidado y custodia de menores de edad se debe hacer a partir de la evaluación de los comportamientos parentales específicos y su impacto negativo en el bienestar y desarrollo del menor, según el caso, los daños o riesgos reales, probados y no especulativos o imaginarios, como les dije el ejemplo de los cacachacas, los jucumanes y demás, ¿no? O como la familia adventista y el otro que es laico. Se debe comprobar con hechos reales esta situación, no a través de especulaciones o imaginarios. Por lo tanto, no puede ser admisible las especulaciones, presunciones, estereotipos o consideraciones generalizadas sobre características personales de los padres o preferencias culturales respecto a ciertos conceptos tradicionales de la familia. En el párrafo 99 se señala que el tribunal considera que el interés superior del niño no puede ser utilizado para negar el derecho de su progenitor por su estado civil en beneficio de aquellos que cuenten con un estado civil que se ajuste a un determinado concepto de familia. ¿Qué quiere decir? Tiene un determinado ambiente, imagínense, yo qué sé, en Quillacollo, en Sacaba, en Montero, en Yacuiba, en Tupiza, en El Alto o en cualquier parte, existe una percepción en la sociedad que dicen que es mejor que el niño esté con el papá que aún no se ha juntado, ¿no? Que va a ser mejor, que se va a criar mejor en ese ambiente. O decir que como es una persona sola, no ha tenido la capacidad de tener otra pareja y es un inmaduro porque sigue solo y no puede conseguir otra pareja. Y como es inmaduro y solo porque se presume no tiene la capacidad de tener la custodia de un menor. ¿M? Entonces, al respecto, la Corte Interamericana ha sido muy clara al decir que considera que el interés superior del niño no puede ser utilizado para negar el derecho de su progenitor por su estado civil, en beneficio de aquellos que cuentan con un estado civil que se ajusta a un determinado concepto de familia. ¿Ya? Ya. Eso es entre lo más relevante que creo que les puede ayudar respecto a la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todas estas disposiciones analizadas el día de hoy necesariamente deben ser consideradas por ustedes y en caso de que ustedes tengan un caso que se ajuste a la jurisprudencia que hemos analizado el día de hoy, lo que ustedes van a hacer es, ya saben, remitirse al párrafo, tienen que poner el párrafo en el cual se encuentra la jurisprudencia. Por costumbre, cuando se realizan los memoriales, se pone en cursiva la jurisprudencia emitida en normas y leyes. Entonces lo realizan de esa forma, hacen su análisis respectivo para que tenga un fundamento fuerte en derecho a la hora de patrocinar a un menor que esté inmiscuido en una determinada vulneración de derechos o podemos decir de forma general en conflicto, ya sea de forma directa o indirecta. ¿Ya? Ya saben que todas las diapositivas las voy a subir, ustedes van a tener el material, no se preocupen, solo déjenme que me ordene con mis tiempos, pero lo más antes posible, entre hoy día y mañana, ya subiré todas las diapositivas para que las tengan. Bueno, y también entre hoy y mañana ya subo su nueva actividad para la próxima semana. Ya van a tener acceso también a su foro, así como también a su actividad semanal. Bueno, espero que todos hayan cumplido su obligación respecto a la anterior tarea. Ahora nos vamos a ver qué nos dice la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional. A ver, espéreme, voy a tomar un poquito de agua.
¿Logran ver? Sí, Sí, doctor. doctor. Genial, les agradezco. Vamos a ver ahora la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional. ¿Qué nos dice la jurisprudencia? Reconoce la excepcionalidad del principio de subsidiariedad de la acción de amparo constitucional en casos de los grupos vulnerables que comprenden a los niños, niñas, discapacitados, minorías étnicas o raciales y personas adultas de la tercera edad. Va a existir por regla, se deben cumplir dos principios antes de acudir a la jurisdicción constitucional, a la justicia constitucional. ¿Cuáles son estos dos principios? Principio de inmediatez y principio de subsidiariedad, ¿verdad? ¿Qué nos dice la jurisprudencia constitucional? Nos dice que en caso de grupos vulnerables, ¿quiénes son grupos vulnerables? Niñas, niños, discapacitados, minorías étnicas o raciales y personas adultas de la tercera edad. ¿Cómo lo dice de forma textual esto? A ver, en el caso de los niños y niñas, la abstracción, el principio de subsidiariedad, responde que el artículo 24.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Bolivia, refiere que todo niño tiene derecho sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado. Razonamiento que también va a ser rescatado por la sentencia constitucional plurinacional 0084-2024 S4 este año y la 1010-2024, 2022 S4 de 8 de septiembre. ¿Ya? Entonces ya tenemos este parámetro del principio de subsidiariedad. Por regla general, para acudir a la jurisdicción constitucional, nosotros debemos cumplir con el principio de subsidiariedad. En este caso, existe una excepción, dijimos, ¿no? Una excepción. A ver, analicemos nuestra constitución. A ver, para entender mejor esto. Vayámonos al artículo 129 de la Constitución. ¿Qué dice? La acción de amparo constitucional se interpretará por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente, de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos y suprimidos o amenazados ante cualquier juez o tribunal competente siempre que no exista otro medio o recurso. ¿Qué está diciendo? Que se tienen que, ¿qué? Agotar todas las instancias correspondientes antes de acudir a la jurisdicción constitucional. Este agotar las instancias, ¿qué principio es? Subsidiariedad, doctor. Excelente. Es el principio de subsidiariedad. ¿Qué nos está diciendo la jurisprudencia respecto a la materia niño, niño y adolescente? Reconoce, dice el tribunal, la jurisprudencia constitucional, reconoce la excepcionalidad del principio de subsidiariedad de la acción del amparo constitucional en casos de grupos vulnerables, como por ejemplo, niñas, niños, que es lo que nos importa ahora en la materia que está, en el módulo que estamos llevando. Entonces, en el caso de niñas, niños y adolescentes, de forma excepcional, ¿no? De forma excepcional, ya no va a ser necesario, a ver, en otras palabras, agotar todas las instancias, sino que podemos acudir de forma directa ante la jurisdicción constitucional para la protección inmediata de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Eso nos están diciendo, ¿ya? Ahora, para que sigamos con este análisis y no nos quedemos a medias. ¿Qué nos dice? La acción, en el artículo 129, parágrafo 2, la acción de amparo constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de 6 meses, computables a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificación de última decisión administrativa o judicial. ¿Este qué principio es? Principio de inmediatez.
¿no? Y estamos hablando de la concreción del acto vulneratorio. Desde que se realice el acto vulneratorio, existen un plazo de 6 meses para interponer la acción de amparo constitucional. Eso nos está diciendo, ¿no? Pero como ustedes también, como también sabrán, existen actos vulneratorios que siguen, o sea que la vulneración de derechos es constante. Por lo tanto, cuando es constante la vulneración de derechos, no estamos ante una fecha en específico, ¿no? Porque la vulneración se sigue dando. Por lo tanto, si la vulneración se sigue materializando, tenemos la vía al amparo constitucional abierta. Continuemos. La sentencia constitucional plurinacional 1879-2012 de 12 de octubre, al analizar el interés superior del niño, reconoce que en acciones de amparo constitucional también deberá relegarse el carácter subsidiario que exige la interposición de los medios intraprocesales vigentes en forma previa a su activación, tomando en cuenta que un excesivo celo procesal podría poner a la persona afectada, accionante o menor, en situaciones no deseadas por el orden constitucional, materializando la transgresión de sus derechos cuando lo que se pende con la interposición de las acciones de tutela es a lograr la máxima eficiencia y la tutela de los derechos consagrados por nuestra norma suprema. Consiguientemente, en resguardo del interés superior, esto nos importa. En casos en los que de manera directa o indirecta la afectación de los derechos invocados atente los derechos de las niñas, niños y adolescentes, contraria al ordenamiento jurídico y violatoria de los mismos y en aplicación a la garantía estatal, podrá efectuarse el análisis de fondo de la problemática haciendo una excepción al principio de subsidiariedad que rige el amparo constitucional. Por lo tanto, no será necesario agotar las instancias. Obviamente esto tenemos que justificar, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dice la jurisprudencia constitucional respecto al interés superior de la niña, niño y adolescente. La sentencia constitucional plurinacional 0821, quebrado 2019, S3, de 15 de noviembre señala que las autoridades judiciales deben asumir los principios de interés superior y prioridad absoluta como línea de acción a tiempo de resolver asuntos, trámites y requerimientos relacionados a la niñez y adolescencia, en particular en los casos en los que se encuentre comprometida la libertad, ¿no? Sentencia Constitucional 0821-2019 S3. ¿Ya? Siempre, para citar sentencias, ustedes se van a dar cuenta cuando revisen las sentencias del Tribunal Constitucional, siempre se emiten cuatro números, por más de que la sentencia constitucional plurinacional sea uno. Si es uno, es 0001. Si es 33, es 0033. Si es 323, es 0323. Se manejan cuatro dígitos, ¿ya? Se hace el quiebre y lo que sigue es el año en la cual ha sido emitida la sentencia. Posteriormente hay un guión y hay una S, es la sala por la cual ha sido resuelta la sentencia, ¿ya? Existen cuatro salas al interior del Tribunal Constitucional Plurinacional, compuesta cada sala por dos magistrados. ¿Y qué pasa con el restante? El Tribunal Constitucional Plurinacional está compuesto por 9 miembros. Uno es el presidente y los otros son, cada dos magistrados hacen una sala. Sala uno, sala 2, sala 3, sala 4. ¿Ya? Cada sala tiene tiene dos magistrados. Cada magistrado tiene dos letrados. Entonces, cada sala tiene cuatro letrados. Eh, Estas salas lo que hacen es resolver acciones tutelares. Cuando hablamos de acciones tutelares, ¿nos referimos a qué? A la acción de amparo constitucional, a la acción de libertad y a la acción popular. Luego tenemos las normativas. Las normativas son resueltas por el Pleno, ¿ya? De la Asamblea, perdón, la Asamblea del Tribunal Constitucional. Cuando estamos hablando de las normativas, ¿no? Eso ya es otra cosa. Sigamos.
La sentencia constitucional plurinacional 0119, quebrado 2019, S1. ¿Qué significa? Dijimos, revisen, están los cuatro dígitos, el 2019 el año y la sala que ha emitido la sentencia constitucional plurinacional. En este caso, si dice sala, ¿estamos ante qué? Estamos ante una acción tutelar. De 10 de abril indicó que en el ámbito administrativo toda decisión o determinación que involucre derechos fundamentales o garantías constitucionales de las niñas, niños y adolescentes deben estar motivadas, justificadas y explicadas. Asimismo, debe señalarse explícitamente todas las circunstancias que se han considerado o los elementos que se han ponderado para determinar el interés superior de la niña, niño y adolescente, y así está fuera contraria a dicho interés, o sea, si la decisión es contraria al interés, se debe indicar los motivos a los que se obedece para demostrar que el interés superior de este grupo fue una consideración primordial, a pesar de que el resultado haya sido contrario a la pretensión en la cual se establecía que se presumía que existía vulneración de derechos. ¿Ya? Sí o sí tiene que ser considerado el interés superior. ¿Por qué son importantes estas sentencias 0019, 2019 S1 y esta sentencia 021, 2019 S3? Esta sentencia, la 0821 de 2019, nos habla que las autoridades judiciales deben asumir el principio del interés superior del niño. De acuerdo. Y esta otra sentencia, la 0119, nos dice que en el ámbito administrativo, no jurisdiccional, también se debe asumir el interés superior del niño y en caso de que sea contrario, se debe decir los motivos que obedecen para demostrar que el interés superior de los niños ha sido una consideración primordial a la hora del razonamiento emitido dentro de la sentencia, a pesar que el resultado ha sido contrario ante las pretensiones de supuestas vulneraciones de derechos. Eso es lo que nos está diciendo. O sea, está obligado el administrador de justicia. En caso de que no lo haga, vamos a realizar un amparo constitucional. ¿Por qué? Por falta de motivación o por qué podríamos reiniciar un amparo. Por ello, ya, sigamos. ¿Dónde nos hemos quedado? Aquí, ya. La sentencia constitucional 0469, quebrado 2019, S2 de 9 de julio, reiteró que el interés superior del niño cumple una triple función. ¿Dónde decía esa triple función? Noemí, ¿dónde decía esa triple función? ¿Dónde hemos analizado esa triple función del interés superior del niño? Irineo, ¿dónde hemos analizado? Constancio, ¿dónde hemos visto esa triple función? Juan, Doctor, buenas noches. ¿cómo está Juan? Buenas noches. ¿Dónde hemos visto la triple función del interés superior del niño? En la jurisprudencia internacional, doctor, en el caso Atala, Rifo y Niñas versus Chile. Ya, está bien, pero Sí. antes de eso tenemos un instrumento más grande. Uno que interpreta el interés superior del niño establecido en el máximo instrumento internacional. ¿Cuál es el máximo instrumento internacional? La Convención sobre los Derechos del Niño. Hay una observación que nos permite entender qué es el interés superior del niño. Esa observación es la observación 14. Esa observación 14 nos señala que el interés superior del niño tiene una triple función. Una como derecho sustantivo, otra como principio general y otra ¿como qué? Como norma de procedimiento, ¿ya? Ese es nuestro tope. De ahí vamos bajando, bueno, Juan, pero muchísimas gracias por su Está bien, contribución. doctor. Muchas gracias, Ya. doctor. Entonces tenemos una triple función que ya está desarrollado en una sentencia constitucional plurinacional. O sea, al margen tenemos en la normativa emitida en sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como bien lo dijo nuestro compañero Juan, nuestro colega Juan,
pero también lo tenemos en instrumentos internacionales, como es la observación 14, ¿no? Emitida por el Comité sobre los Derechos del Niño, que nos ayudan a interpretar la Convención sobre los Derechos del Niño. De igual forma, eso está plasmado en la sentencia constitucional 0469-2019-S2, que dice que el interés superior del niño cumple una triple función como derecho sustantivo, principio de interpretación y como norma de procedimiento que debe ser observada en todos los procesos judiciales y administrativos en una comprensión del acceso a la justicia en sentido amplio y en todos los problemas vinculados a esta población, así como en los casos de violencia entre niñas, niños y adolescentes. ¿Qué deberes tienen las juezas, jueces y autoridades administrativas? Recuerden que tanto en el ámbito jurisdiccional y administrativo se debe, en caso de que exista de forma directa o indirecta la vinculación de un menor, niña, niño o adolescente, obviamente que debemos poner en la mesa el interés superior del niño, tanto como principio general, como norma sustantiva, como norma de procedimiento. ¿Ya? La sentencia constitucional plurinacional 0469, quebrado 2019 S2, el 9 de julio, señala que la fundamentación y motivación de las decisiones judiciales y administrativas que involucren a niñas, niños y adolescentes deben ser asumidas en base al interés superior del niño. ¿Ya? Está bien toda la idea, pero recuerden que no se escribe nunca en base. No es que yo lo haya escrito mal, sino que así lo han escrito en la sentencia. Siempre es con base en, no en base a, ¿ya? Luego tenemos otra sentencia. Según lo señalado en la sentencia constitucional plurinacional 0130, quebrado 2018, S2 de 16 de abril, indica que la policía y la fiscalía agilizarán la atención e investigación de los delitos contra la integridad psicológica y sexual de niñas, niños y adolescentes. Estos son algunos deberes que tienen los jueces, jueces y autoridades administrativas en el resguardo de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Dentro del procedimiento penal, ¿qué desarrollo jurisprudencial tenemos? La sentencia constitucional 0346 quebrado 2018 S2 de 18 de julio, señala que si bien las medidas de protección inscritas en la Ley 348 fueron promulgadas para proteger a las mujeres frente a una amenaza o hecho de violencia, ¿qué es la Ley 348? Ley en contra de la violencia a la mujer, ¿no? ¿Qué dice? Estas pueden extenderse, o sea, nos está diciendo que esa ley no solamente es específica para las mujeres, eso no está diciendo esa sentencia constitucional plurinacional, sino que dice, estas pueden extenderse a otras personas que en este contexto de violencia a la mujer, en sus diferentes manifestaciones y por su situación de vulnerabilidad, sufran sus efectos. Tal es el caso, y lo dice de forma textual, hijas e hijos. Cuando dice hijas e hijos, inmediatamente nosotros tenemos que desarrollar a la edad de las hijas e hijos. Y si estas son menores de edad, pues ya vamos vinculando, ¿no? Vinculando categorías. Menor de edad, niña, niño, adolescente, menor de 18 años, grupo vulnerable. En caso de que una persona, ¿no? Que haya sufrido alguna vulneración de derechos en el contexto de que existe violencia hacia la mujer y que los efectos de esta violencia sean transmitidas a los hijos, ¿no? Podemos aplicar disposiciones emitidas en la Ley 348. Así lo establece la sentencia constitucional plurinacional 0346, quebrado 2018, S2. La sentencia constitucional plurinacional 0144, quebrado 2018, S2 de 30 de abril, señala que la prohibición de conciliar en casos de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia. O sea, está prohibido la conciliación en casos de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia. Derecho a ser escuchadas, escuchados y a la participación. Derechos que son reconocidos por la Convención sobre los Derechos del Niño, por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? La sentencia constitucional plurinacional 0023, quebrado 2019, S2 de 15 de marzo, señala que cuando se interpone una acción tutelar, ya dijimos que es acción tutelar, ¿no? Amparo, acción de libertad, acción popular. En representación de menores de edad, es deber de las juezas, jueces, tribunales de garantía y vocales constitucionales
conversar con la niña, niño o adolescente al que se le ha vulnerado sus derechos de manera reservada a fin de obtener su opinión en el proceso. Se reconoce el derecho a la participación. Conforme se establece en la sentencia constitucional plurinacional 0414-2021 S3 de 28 de julio, ante la falta de evidencia médica, la declaración o testimonio de la víctima, niña, niño o adolescente, se considera como un elemento de convicción suficiente, ojo, y elemental para sostener la probabilidad de autoría o la participación del supuesto agresor en un hecho punible en tanto no sea desvirtuado objetivamente. La carga de la prueba, entonces, eh, la tiene que tener la otra parte, ¿no? Entonces, solamente con el testimonio ya es elemento de convicción suficiente, está diciendo esta sentencia constitucional plurinacional, y elemental para sostener la probabilidad de autoría o la participación, aún si no existiese la evidencia médica, la declaración perdón, aun que no existiese una evidencia médica, solamente la declaración de la víctima, niña, niño o adolescente, ya se considera un elemento de convicción y por lo tanto se puede sostener la probabilidad de autoría o la participación del supuesto agresor ante el hecho punible. En cuanto al derecho a la salud, tenemos la sentencia constitucional plurinacional 0625, quebrado 2018, S4 de 9 de octubre. ¿Qué nos señala esta sentencia? Esta sentencia confirma la jurisprudencia respecto a que ningún centro hospitalario, público o privado, puede retener a un paciente menor de edad por falta de pago por la atención. En estos casos se debe utilizar las vías legales correspondientes con los padres, madres de las niñas, niños y adolescentes. Entonces, esta clínica, este centro hospitalario, no puede pretender retener, ¿no? No puede pretender retener al menor ante el pago ante el pago por la atención del menor. No puede. Sino que esta clínica, este centro médico, lo que tiene que hacer es utilizar las vías correspondientes contra los padres o el progenitor o la progenitora de la niña, niño o adolescente. Respecto al derecho a la educación, la sentencia constitucional plurinacional 0781, quebrado 2019 S3, se refirió a que las y los actores del proceso de enseñanza y aprendizaje no son únicamente los directores del establecimiento, tampoco todos los que hacen parte de la comisión técnico-pedagógica de un establecimiento determinado, el kinder, por ejemplo, de la escuela, por ejemplo, del colegio, ¿no? O sea, no se puede pretender que solo ellos son los actores del proceso de enseñanza y aprendizaje, o entender que solamente los maestros, los estudiantes, la porterita, el director, el regente son los actores del proceso de enseñanza y aprendizaje, sino que también son los guardadores y tutores, no pudiendo dejar esa responsabilidad únicamente al plantel docente. Estos actores deben coadyuvar, evidentemente, a efectivizar el derecho a permanecer en el sistema educativo de sus hijos o hijas, pero cuando hablamos de el proceso de enseñanza-aprendizaje, estamos hablando de varias personas que integran este proceso. No solamente es el director de la escuela y los papás, sino que también se debe considerar junto a los tutores y a los guardadores. La sentencia constitucional plurinacional 0587, quebrado 2016, S2 de 30 de mayo, indica que las y los directores de establecimientos educativos no pueden retener por ningún motivo las libretas escolares por la no cancelación de las pensiones mensuales con la referida unidad educativa. ¿Qué significa? Que si nosotros tenemos a uno de nuestros hijos estudiando en un colegio particular, no se puede pretender no darnos las calificaciones de nuestros hijos, argumentando de que no se ha realizado el pago de la colegiatura de un determinado mes o meses, de un determinado mes o meses, o sea que hayamos incumplido el pago de la pensión y por lo tanto, em, efecto de ello, se pretenda retener la libreta con las notas de nuestros hijos. Eso está prohibido. Así lo establece la sentencia constitucional 0587, quebrado 2016, S2, el 30 de mayo.
al derecho a la integridad personal, conforme se estableció en la sentencia constitucional plurinacional 0363-2019 S3 de 29 de julio, el Estado Plurinacional de Bolivia consagra el derecho a vivir en familia. Empero, en los casos en los cuales las niñas, niños o adolescentes vivan situaciones que contravengan su interés superior, o sea, que contravengan su adecuado desarrollo integral, ¿no? Pueden excepcionalmente ser separados de sus progenitores, en caso de que se ponga en la balanza el interés superior